que sí. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta linda noche. Gracias por el lindo día que tú nos entregaste, Señor. Gracias porque muchas veces no vemos, no te agradecemos, Señor. Pero el día de hoy fue un milagro, Padre, porque pudimos abrir nuestros ojos, ver quizás el día, el atardecer, Señor, y saber que tú nos diste una oportunidad más, un martes más, Señor, para agradecerte y decirte, Señor, gracias por las bondades que haces en nuestra vida. Gracias, Señor, porque permitiste también que lleguemos a esta hora a conocer de tu palabra, a saber un poquito más de ti, a apasionarnos, Señor, de ti, eh, y permitir, Padre, que tú hagas grandes cosas en nuestro ser. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos presentes, a sus hogares también, Señor. Y gracias, Padre, porque sabemos que tienes planes preciosos, hermosos e únicos en nuestra vida, Señor. Te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, cuyo nombre en hebreo es Kohelet. Aunque el término propio es Mishlei, Kohelet es más en la línea de lo que es la sabiduría del predicador. El término como tal, Mishlei o proverbios, nos ayuda a entender sabiduría, a comprender las profundidades del amor de Dios. Ese es el término Mishlei, M-I-S-H-E-E-L, Mishlei. Falta una Y, perdón. E-I-L. Pastor, ¿puede repetir, por favor? El término Mishlei, ya les escribo para ir trabajando en eso, mi querida Arianita. Aquí va, ese es el término, Mishlei. Ahí está, Mishlei, ¿sí? Este término Mishlei significa proverbio, también significa parábola, también hace referencia a un discurso de sabiduría, discurso de sabiduría. En estos días estuve indagando, investigando, como ustedes saben, siempre me gusta estar indagando un poquito más, analizando un poquito más, y me encontré con algo muy interesante, es que lo expresa José Luis Sicre. Él dice algo, es un español, es biblista de la línea jesuita, y él dice algo que me llamó mucho la atención. En la antigüedad, en el tiempo en que se escribe Proverbios, Proverbios tiene una directriz, tiene, como decir, está estructurado en varios grupos, varios misceláneos, por así llamarlo, y ahí cada uno de estos grupos va a enseñar algo muy importante para cada grupo que existía en el tiempo antiguo, ya sea desde la perspectiva de los de alta alcurnia, es decir, los que son los más grandes, como el caso de los reyes, los príncipes, los sabios, hasta llegar hasta los más necesitados, los pobres y miserables. Es decir, que el libro de Proverbios va a tener este proceso de sabiduría, que ya vamos a profundizar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces no se preocupen, solamente les daba este detalle que he estado indagando, leyendo, y también Luis Alonso Show, que él va a presentar una estructura muy bonita, Luis Alonso Show, en ese ámbito. Todo eso vamos a ver el día de hoy. Pero hoy, ¿qué nos toca, familia? Nos toca el capítulo 1, el verso 7, ¿sí? La semana pasada finalizamos en el verso 7, pero no lo profundizamos. Solo revisamos algunas cuestiones. Por lo cual, en este momento, vamos a profundizar, vamos a ver un poquito más lo que tiene que ver con este verso 7. Y en el verso 7, y aquí estamos, ahí está mi pantallita para que ustedes vean. Aquí, perdón, este está en el 8. Ya, ahí estamos. En el 7 va a decir
el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice la versión Reina Valera. El término propio es el principio de la sabiduría, es el temor a Yahvé. Miren cómo está escrito en el texto más antiguo. Esto es el hebreo, mi querida Arianita. Esto es hebreo antiguo, se lee de derecha a izquierda. Entonces esto se lee para allá, así. Así se lee, al revés. ¿Ya? Así era el hebreo y sigue siendo hasta la fecha. Y aquí tenemos Yiret, que significa temor, pero no es temor de miedo. Yiret significa esa honra que damos a alguien muy importante, ese honor especial que establecemos, pero por una causa, por gratitud y amor. Entonces Mishlei, el término, el libro de Proverbios, que parte de ellos es escrito por Salomón, otra parte tiene otros escritores. Este libro tiene como centro, como base, poder reaccionar en honra y en gratitud. ¿A quién? A Yahvé. Aquí está escrito en hebreo, Yahvé es Y-H-W-O-B-H. De ahí viene el nombre Yahvé o Yahweh, ¿sí? Y-H-B-H o W-H. Y esto como tal ya nos enseña algo. Nos está diciendo que para usted y yo adquirir la sabiduría, entender los principios más profundos, tenemos que nosotros honrar y dar reverencia a aquel Dios de dioses y Señor de señores. Sicre va a decir algo hablando sobre la sabiduría. Es un autor y él dice netamente que el ser humano que se aproxima, que se acerca en ese honor y en esa honra al Dios Todopoderoso, tiene la oportunidad de profundizar en la realidad que está viviendo. Y ese acto de profundizar en su propia realidad se llama sabiduría. Entonces, la sabiduría no es solamente el conocimiento. La sabiduría no es solamente que yo voy diciendo, sí, yo recibo de aquí, de acá, conceptos, teorías, y ahora yo hago un resumen de todo eso. No, no, no. La sabiduría va más allá. Aparte de todo eso, la sabiduría es ese amor y esa gratitud, esa experiencia de honra al Dios Todopoderoso. Cuando usted y yo comprendamos plenamente eso, que debemos servirle a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser y ser agradecidos, entonces la sabiduría será parte de nosotros. Y ese llega a ser el principio, Reshit. Es la misma palabra que se va a utilizar en Génesis capítulo 1, verso 1. Claro, en Génesis 1, verso 1 está Reshit, pero aquí está Reshit, y esta palabra significa principio, inicio de las cosas. O sea que el inicio de todo proceso en nuestras vidas que nos ayuda a transformarnos es el amor y la bondad a Dios, esa honra a Dios. Eso es el principio de todo. Si usted y yo hemos entendido esto, dice Luis Alonso Schocken, si hemos comprendido esto, hemos entendido el proverbio, la sabiduría de Dios. Repito esto, si usted y yo comprendemos que el principio de la sabiduría es honrar en gratitud, en agradecimiento, a través de nuestro estilo de vida y comportamiento, el nombre de Dios, hemos entendido la sabiduría. Pero junto a esta sabiduría hay un Da'at. Y este Da'at tiene que ver con el conocimiento de esa sabiduría. Y aquí está,
sabiduría, el término es jochma. Y jochma es la sabiduría. Y eso les expliqué la semana pasada de la trilogía para la conexión plena con lo eterno. Y es sabiduría, inteligencia o comprensión o entendimiento y el conocimiento. 3 partes fundamentales. Y eso puede escribirlo. Las partes fundamentales de la conexión con Dios son sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y estos 3, usted lo va a ver en todo el libro de Proverbios. En todo el libro de Proverbios. ¿Sí? Pero ¿qué dice más adelante? Más adelante dice que lastimosamente todo esto, todo este detalle que tiene que ver con la sabiduría, con lo que hemos acabado de explicar, los necios, los que no quieren tener relación con el Eterno, ellos lo desprecian. Y aparece esta palabrita que significa desprecio, pero no es cualquier desprecio. Esta de aquí, ¿sí ven? Hasta aquí es la palabra. Esto es la forma que se escribía como para darle énfasis a un proverbio. Y es batsu. Batsu, esto significa que despreciaban con las entrañas. O sea, decían, yo lo desprecio con todo mi ser. Y eso hacen los insensatos, los que no quieren conectarse con Dios, los que son, utilicemos otras palabras en las traducciones, son los necios de corazón. Ellos son los que Batsu, lo odian con las entrañas. Y aquí hay algo que me llama la atención y me vino a la mente al recordar esto, de un personaje que usted y yo conocemos o conocimos, que se llama Chávez. Él dijo algo, una expresión muy dura, muy fuerte. A Israel le odio con todas mis entrañas. Él dijo Batsu, claro, en la traducción al español, ¿no? Pero presentó eso. Y estos son los insensatos, los necios, los que no quieren aprender del Dios Todopoderoso. ¿Captamos esta idea, familia? ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto, ahora sí, viene la primera sección de los proverbios. Primera sección del libro de los proverbios, y eso puede escribirlo. La primera colección del libro de proverbios va desde el capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 9, verso 18. Desde el capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 9, verso 18, el tema o argumento principal es la invitación que el padre hace a su hijo. La invitación de un padre a un hijo. Es como que empieza a tratarle de una manera muy especial, como de una madre a una hija, tomando el contexto también en la línea femenina, como un padre a un hijo, y va a instruir, va a enseñar, va a mostrar, va a guiar ¿qué? ¿Cómo puede vivir la sabiduría? Es decir, ese principio de la sabiduría que era el temor a Dios, es decir, la honra, la gratitud. Ahora, ¿cómo puedes vivirlo? Ah, ahí está el argumento. Como lo diría Sicre en el proceso, dice que cuando nosotros nos aproximamos a lo que es el texto de Proverbios en esta sección, debemos comprender que es la parte práctica de la sabiduría. ¿Cómo hacerlo práctico para poder vivirlo?
Y ante esta línea práctica, para adquirir la sabiduría, es decir, que el niño, el joven, nosotros que estamos buscando de Dios, tengamos la sensatez. Sí, escuche bien eso y puede escribirlo. Es para tener sensatez y prudencia en la vida y poder huir. Sensatez, prudencia en la vida y poder huir de los peligros que le acechan. ¿Y cuáles son esos peligros que acechan? De acuerdo al capítulo 1, verso 8 en adelante, va a ser las malas compañías. Más adelante va a presentar a la mujer extraña. Que la mujer extraña aquí está haciendo referencia, claro, dentro de de esta presentación que desarrolla el libro de Proverbios, desde los estratos sociales, va a presentar que la mujer extraña es lo más bajo de lo más bajo. ¿Sí? Es decir, una mujer que adultera. Y ya vamos a explicar esos detalles. ¿Sí? Mi querida Arianita, si algo no comprendes o algo no captas alguna palabra, me dices nomás, ¿sí? ¿Ya? Que estamos ahí contigo en este gran reto para disfrutar. Entonces, familia, una vez que entendemos esto, que nos enseña sensatez, prudencia, nos ayuda a entender el camino de vida, huir de los peligros, la acechanza de las malas compañías, de la mujer extraña, va a predominar aquí los consejos del padre al hijo. Y el discurso es muy notable. Usted cuando lo va leyendo, va observando que aún empieza a personificar, a hablar de su propio origen divino. Es como que la sabiduría tuviera un comienzo divino. Y eso lo vamos a ver ya cuando estemos avanzando en el análisis. Si usted revisa el 1.22, solo vamos a ver 1.22. Vamos al 1.22. Proverbios capítulo 1, en el verso 22. Miren lo que dice el verso 22. ¿Ya lo tienen? Capítulo 1, verso 22. Escuchen, yo tengo la versión Dios habla hoy de estudio. Para hoy estoy utilizando esta. La próxima utilizaré de Luis Alonso Schockel. Y para la próxima utilizaré la Torá de vida, que es una traducción del hebreo. Usted puede utilizar la versión que tenga a la mano. No hay problema. Recuerden, son versiones. ¿Qué quiere decir que sean versiones? Significa son traducciones de diferentes personas que intentaron hacer más práctico y fácil la lectura. ¿Ya? Dice así: jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo van a amar la inexperiencia? Y hallarán placeres en sus burlas y despreciar el saber. Presten atención a mi corrección y yo les colmaré de mi espíritu. ¿Se da cuenta que ahí pareciera que la sabiduría es divina? Es como que Dios mismo está hablando a través de la sabiduría y diciendo: esta es mi corrección, es mi presencia. En los análisis que realiza Luis Alonso Schockel, él va a decir, en la antigüedad, en el contexto histórico del libro de Proverbios, se usaba muchísimo este sentido de que la sabiduría, es verdad, la sabiduría de los otros pueblos era común a la gente conocedora, a la sapiencia de esa gente, pero la sabiduría de Israel no es de el ser humano, no es del hombre de Israel, sino la sabiduría de Israel es de origen divino. O sea que Dios les entrega de acuerdo a cómo van conectándose. Y por ello
es importante el agradecimiento, decir gracias Dios, porque tú me diste sabiduría para saber cómo actuar. Y ahí ya me llama la atención a mí. ¿Por qué? Porque si esto es así, nosotros agradecemos a Dios por la sabiduría que nos ha dado para hoy hacer lo que hemos hecho. ¿Usted se ha librado de algún mal el día de hoy? Yo creo que de muchos. ¿Ha sido prudente al refrenar su lengua al momento de hablar? Yo creo que sí. Yo lo hago más práctico porque voy en una moto y veo la infinita bondad del Señor el momento que hay una persona X que se me cruza por el camino y me da la sabiduría de mi cerebro rápidamente aplasta el freno y de esa manera evite cualquier accidente. E incluso yo mismo observar a todos lados antes de cruzarme para no producir accidentes. Todo eso pareciera tan sencillo, pero si tomamos la línea de los israelitas, diríamos, esto es dado por Dios, por lo cual yo le agradezco a Dios. Ahora dígame usted, ¿en qué Dios le ha ayudado hoy? ¿Cómo Dios le ha ayudado? ¿Cómo ha refrenado? ¿Le ha mostrado el camino? ¿Le ha protegido? Me imagino a nuestra querida ingeniera Katy cuando va a dar la clase. Trae a su mente, recuerda todo. Tanto de física, química, matemática aplicada. Y en ese momento le viene a la mente. ¿Quién le trajo eso a la memoria? Si tomamos la línea de Mishlei, de Proverbios, fue el Dios Todopoderoso. Entonces agradécele a ese Dios. Me imagino a mi querido pastor Edison, que alguien llegó y le dijo, pastor, necesito de su consejo. Y aquí sí hay algunos hermanos, amigos, amigas, líderes, que en ocasiones, no sé si le ha pasado a usted, alguien llega y le pide consejo y usted enseguidita, si es buen seguidor del Señor, esta señora, ayúdame porque no sé qué decir. Y ahora, ¿cómo le ayudo? Y entramos en esa crisis. Y es como una revelación de parte de Dios y uno empieza a decir y después uno queda, sí, no, qué grande que soy. ¿Cómo le ayudé? Porque le agradecen y todo lo demás. Si tomamos la directriz de Mishlei, nos diría insensato. Eso no es de ti, es de Dios. ¿Nos damos cuenta? Todo viene de Dios. Todo es un regalo de Él. Y Él nos ayuda y Él nos guía. Sí, Isaías, continuemos. Por supuesto, seguimos. Entonces, una vez que nosotros comprendemos esta línea, vemos lo que está aquí y cómo nos va recomendando como algo divino, pero también revise el capítulo 9. El capítulo 9, verso 16 al 18, alguien que me ayude con la lectura. ¿Qué dice el capítulo 9, los versículos 16 al 18? ¿Qué nos dice? Amén. Jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. Wow, su versión es bien fuerte, mi querido Reinaldo. ¿Qué versión está usando? Traducción del lenguaje actual. No. Es el lenguaje actual, miren. Y ahí, ¿cómo les dice? Ahí está diciendo, el que no busca la sabiduría es tan insensato que va a la muerte y ni siquiera se da cuenta. Cuando hablo de la palabra insensato, significa que no tiene entendimiento.
que no tiene comprensión. ¿Cuál era la trilogía que aparece en los proverbios? Sabiduría, inteligencia, conocimiento. El insensato es aquel que no tiene ni conocimiento ni es inteligente en el sentido de entender y razonar las cosas, por lo cual la sabiduría no es parte de su estilo de vida. Y aquí se dejan llevar por ello. Y si usted revisa nuevamente ese verso 16, le está diciendo cómo la necedad le está diciendo, ven acá, ven, tú que eres inexperto, manda a decir a los imprudentes, el agua robada es más sabrosa. ¿Se da cuenta cómo trabaja? ¡Qué increíble! ¿Por qué está diciendo esto? Porque en la antigüedad, los que estaban, por así decirlo, en el estrato social más bajo, dentro de una de las líneas, eran los que robaban. Y sí, había profesiones que eran considerados pecadores. Ojo, profesiones en las cuales eran considerados pecadores o impuros, dicho de otra manera y para ser más específico. Entre ellos estaban los médicos, sí, perdonen la expresión, pero eso era la realidad. ¿Por qué? Porque los médicos podían robar. Podían matar a alguien y decirle que ya estaba a punto de morir. Otros que estaban dentro de ese proceso eran los que eran dueños de barcas, comerciantes, que podían robar y engañar. Otra profesión en ese tiempo considerado impuro. Pero también había aquellos que comerciaban agua. Ah, y ahí aparece esto. Porque dice, te robas el agua y te lo tomas porque esa agua es más sabrosa, agua robada. Y claro, tenía un símbolo, es decir, te dejas llevar por lo impuro. Tú no eras impuro, no estabas dentro de esa línea de profesión, pero te dejaste llevar, te dejaste seducir, porque eres insensato, no has razonado. Y se inclinan a la maldad. Oiga, qué increíble. ¿Se da cuenta cómo está trabajando como para un hijo? Dice, ven, hijito, no te vayas por esas líneas. No te arriesgues a ser tú también ladrón. La forma literaria expresada en este contexto es netamente la línea de sabiduría en Israel dentro de las estructuras sociales, es decir, que el autor está hablando de la sabiduría por cada uno de los estratos sociales. Es un genio en el ámbito literario. O sea, es alguien que sabe cómo llegarles a todos y ser sencillo para que pueda entender y llenarse de sabiduría. Todo esto nos muestra el camino. No sé si ustedes han escuchado del hijo de Ben Sirá, que es el escritor del libro de sabiduría, que es un libro apócrifo. ¿Han escuchado ese libro? Ben Sirá está en los deuterocanónicos en la Biblia versión netamente católica. Ahí están estos libros, la de Ben Sirá, que es el libro de sabiduría. Y en el libro de sabiduría es más claro ver cómo se trabaja estas líneas. Cómo va trabajando la sabiduría por cada lineamiento de estrato social. Así que cuando tengan oportunidad, yo les recomiendo, lean el libro de sabiduría. Al igual que Eclesiástico, es muy bueno, muy bueno. Son libros netamente de directriz de sabiduría, ¿sí? Entonces, cuando tengan oportunidad, les recomiendo lean. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a observar, al igual que aquí,
que está trabajando desde el capítulo 1, verso 8 al 9, 18, como el espíritu que los religiosos desarrollaban, ahora va a aterrizar en una forma de vivencia, en una manera de vivir. Esa sabiduría establecida, ahora lo van a vivir, lo van a disfrutar. Ya no va a ser algo solo para los de alto conocimiento, sino que ahora es alcanzable y legible para todos. Para todo aquel que así desea ser sabio, tiene la oportunidad. ¿Y cuándo recibe esa sabiduría? Cuando empieza a honrar y ser grato con Dios. La gratitud al Dios Todopoderoso. Sí, Isaías, entonces empecemos, volvamos al verso. Muy bien, volvamos al verso 8. Ahora sí ir analizando, ya que tenemos este contexto. Dice así el verso 8, y netamente el verso 8 empieza con esta enseñanza como de un padre a un hijo. En la versión Reina Valera dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desperdicies o no desprecies la dirección de tu madre. Entonces tenemos esas dos líneas, tenemos esas dos cosas muy puntuales. Por un lado, está diciendo, hay una instrucción, pero aquí es interesante ver que el texto en hebreo inicia con esta palabrita. ¿Sí se da cuenta esta? ¿Sí observa? Y esta palabrita se pronuncia y se lee como Shma. Así, Shma. Es S-H, Ma. Y usted dirá, ¿y eso qué? Sencillo. Esta palabrita Shma, así como suena, Shma, ya estamos conociendo un poquito más de hebreo, significa escucha con entendimiento para que puedas vivir. ¿Sí? Así de práctico. Es como que ya de entrada le está diciendo al hijo, si tú no vas a escuchar con entendimiento lo que te voy a decir, qué pena. Si tú no vas a tomar atención en lo que vas a escuchar, no vas a captarlo. No vas a comprender. Recuerden, ahora revisen en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Alguien que me ayude con la lectura. Deuteronomio 6:4. ¿Cómo inicia ese texto? Deuteronomio Yo le leo, 6:4. pastor, Amén, mi Deuteronomio querido pastor 6:4. Edison. La versión internacional, nueva versión internacional. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro, Dios es el único Señor. Muy bien. Inicia diciendo, escucha Israel. Y ahí utiliza la misma palabra, Shma, en hebreo. Es la misma. ¿Qué está diciendo? Israel, escucha con entendimiento. Escucha para que logres captar esto y puedas cambiar tu vida. Porque si usted no escucha con entendimiento, no lo va a razonar, no lo va a entender, por tanto no va a haber un cambio de vida. Por eso hay que escuchar con atención y entendimiento. Oye, qué interesante. Y claro, nosotros agarramos la Biblia y leemos. Y uno dice, ¿por qué no entiendo la Biblia? Porque no estamos escuchando con entendimiento. Shma. En el griego del Nuevo Testamento la palabra es akuo. Akuo, ¿sí? Es la palabra griega. Cuando Jesús le dice, escuchen, el que tiene oídos, oiga. Y esa palabrita viene como traducción del término arameo, Shma. Por lo cual está diciendo, escucha con entendimiento. ¿Comprendemos eso?
¿Sí? Ahora, escuchemos con entendimiento el consejo sabio que va a darle el padre al hijo. Vení, oiga, qué lindo, porque le está diciendo mi hijo, vení, mi hijo mío, mi posesión. Entonces le está diciendo, escucha con entendimiento, mi hijo. ¿Sí? Musar, que significa hay una corrección. Entonces, escucha esta corrección, escucha esta directriz, escucha esto que te puede ayudar a corregir tu vida, tu alma y lo que tu padre te va a enseñar a ti. Por eso va a aparecer la palabra propiamente Abija, que está aquí, que es de Abba, Padre. Entonces está diciendo, hijo mío, escucha con entendimiento aquello que va a corregir tu vida, pero eso sale del Padre. Ahora entendemos por qué el Mesías, por qué Jesús, Yeshua, le llamó Abba. Porque cuando los que escriben los evangelios toman al Jesús de la fe, empiezan a plantear, a presentar aquel Jesús como la sabiduría misma, especialmente en el texto de Juan, influye muchísimo en el pensamiento juanino, vencirá en cuanto a la sabiduría. Sí, hay muchos textos o muchas palabras que también se encuentran en los escritos de Ben Sirá, como el caso del libro de sabiduría. Entonces, esa palabrita Abba, papá, está refiriéndose a Dios mismo hablando a sus hijos. Entonces dice, escucha, porque lo que vas a escuchar es de tu creador. Oiga, cambia la idea, cambia el pensamiento nuestro que tenemos. Porque está diciendo, lo que vas a escuchar es de tu creador, lo que vas a escuchar es de tu Padre, lo que vas a escuchar es del Dios Todopoderoso, no es de cualquiera, es de Él. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? Ahora sí. Dice lo siguiente. Atiende la instrucción de tu padre, dice otra versión, y no abandones la enseñanza de tu madre. Es decir, la instrucción de tu mamá, no la abandones. Cuando comprendemos esto, está diciendo que hay una instrucción especial de parte de nuestra madre. ¿Por qué está el padre y la madre en el libro de Proverbios? Y le voy a explicar por el siguiente ejemplo en el entendimiento antiguo hebreo. Si quieren aprender. Sí, Isaías, dele. Muy bien. Dentro del contexto antiguo, el padre, que estaba al lado derecho, no sé, en sus pantallas espero salga como al lado derecho mismo, Abi, pongamos, o Abba, mi papá, mi padre, pongamos Abba, utilizando los términos, Abba igual padre. El padre, al estar en lado derecho, era conocido como el rigor, dentro de las columnas que van a aparecer en el entendimiento antiguo. Esto es rigor, ¿sí? O lo que tiene que ver con dureza. En el otro extremo va a estar la ima, que es madre. Y la madre es, ay, me salió chueco, perdonarán. No tengo, ahí está. Ima tiene que ver con el amor y la bondad. Entonces, dentro del entendimiento antiguo, siempre veían
a lo que es el rigor o dureza como el padre y la madre como la bondad en este aspecto. Pero falta algo. ¿Quién falta aquí en el proceso para que se forme una trilogía de familia? El hijo, excelente, muy bien, mis queridos. Ahí leo sus labios. Y está el ben, que viene siendo ben, el hijo. Y de este concepto de hijo, el hijo es el que está en el centro y el hijo, al estar en el centro, trae la estabilidad, no el equilibrio es la muerte, la estabilidad para todo proceso. ¿Quién tuvo que venir al mundo para la estabilidad del ser humano en la conexión con el Dios Todopoderoso? El Hijo. Entonces la sabiduría ya estaba presentada desde la antigüedad también en el Hijo. Entonces, por eso cada vez que ellos trabajaban y decían a los hijos, mira, escucha la corrección de tu padre. ¿Por qué? Porque la dureza, esto de aquí es Torá, es la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento. Aquí le pongo las iniciales. ¿Y el Antiguo Testamento qué es? Ley, es como decir dureza. Las cosas son así. Y ese es el padre, ese es el rigor. Y la madre, que viene siendo la bondad, el amor y todo lo demás, la madre viene siendo en este caso lo que nosotros conocemos como Besorá o Brit Hadadasha, que se plantea como el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, para ir extendiendo esto, aquí está la ley y acá que está la gracia. Captamos esta idea y esto ya estaba en la sabiduría antigua. Estoy haciendo un mapa mental para que usted y yo podamos captarlo mucho mejor. ¿Sí? Esto ya está en la antigüedad, en la sabiduría antigua. Pero para unir a estos dos, era necesario el Hijo. ¿Se da cuenta? Por eso el Hijo tuvo que manifestarse. Y por eso el Hijo tiene que manifestarse en la vida de todos nosotros para unir esto. Pero en la sabiduría de Proverbios, el padre y la madre están instruyendo al Hijo, pero no al Hijo en este caso que hemos dado el símbolo del Mesías, sino acá voy a ponerle en lo más bajo. Eso somos nosotros. Ahora, nosotros entramos en el proceso. Y si nosotros no recibimos del un lado, del otro, la sabiduría, el consejo, la instrucción de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la estabilidad del Mesías, nos destruimos. Porque estar en la gracia se vuelve libertinaje. Solo gracia, solo pura gracia es libertinaje. Y estar en la ley es destrucción. Por tanto, es necesario el matrimonio de estos dos, la estabilidad. Y así, el libro de Proverbios ahora tiene un sentido transformador cuando el Mesías está presente en nuestras vidas. Si no me captaron esto, no se preocupen. Pronto el Mesías vendrá y nos enseñará toda la verdad. Entonces, es en la parusía, en la venida de Cristo, como se diría. Pero esta sabiduría es maravillosa, porque esto nos va mostrando hasta qué punto usted y yo necesitamos escuchar con entendimiento.
La instrucción del padre, que es la Torá, la instrucción de la madre, que es esa bondad en el Nuevo Testamento. Y los dos juntos, en nosotros, como un nuevo estilo de vida. Pero volvamos al texto literario. Y dice, pues serán para ti las instrucciones, tanto del padre como la madre, serán para ti un bello adorno, como un collar o una corona. A ver, ¿quién recuerda cuando hablamos de la corona? Parece que topamos la semana pasada. En la escalera en la cima de la escalera de Jacob, puede ser. Donde Eso, estaba muy bien. Del árbol de la vida, que habíamos puesto la trilogía, ¿recuerdan? Conocimiento, sabiduría, inteligencia y Keter, corona. Entonces, ¿qué está diciendo? Cuando usted y yo, y eso es lo hermoso del texto de la palabra de Dios, cuando usted y yo empezamos a entender la ley, que son los mandamientos y todo lo demás, y empezamos a mirar ese acto maravilloso del Mesías en nuestra vida y fusionamos los dos como un estilo de vida maravilloso en nosotros, empezamos a entender esa conexión más especial, pura y maravillosa con el Padre, porque Él nos da la sabiduría. Él pone en nosotros la sabiduría. Y así podemos avanzar. Luego dice el 10. Si los pecadores quieren engañarte, mire, va la advertencia, directo a la advertencia. Si los pecadores quieren engañar, no lo permitas, hijo mío. Tal vez te digan, ven con nosotros. Por capricho tenderemos una trampa para matar a algún inocente cuando pase, que era lo común que hacían los acechadores o ladrones o aquellos de estratos sociales más bajos que eran conocidos como impuros. ¿Sí? Entonces está topando aquí esa línea. Ellos, que son considerados impuros, incluyendo gentiles que también entraban en esa línea, ellos van a destruirte si tú sigues ese camino. No, hijo mío, no te dejes llevar por ese camino. Claro, entiéndase, en ese tiempo era fácil dejarse llevar por ese camino. ¿Por qué? Porque si un campesino, que era considerado parte de un estrato social medio, un campesino, por A o B motivos perdía sus cultivos, en ese momento, entonces bajaba de categoría porque no podía pagar las semillas y todo lo demás. Entonces entraba al proceso o era en esa tentación de robar. Mi querida Ariana, cuénteme. Pastor Isaías, se me entrecortó. ¿En qué versículo estamos? En el versículo 10, hemos entrado al 11. Muchas gracias. Con gusto, mi querida Arianita. Entonces, está esa trampa, y esa trampa es la tentación cuando entramos en crisis. ¿Qué está diciendo aquí? Y esto es lindo. Cuando una persona entra en crisis, eso es lo que ellos entendían, está tentado a dejar de lado la inteligencia y la sabiduría para ser llevado por el mal hacia la destrucción. Ahora le pongo desde una manera más práctica. Cuando usted y yo estamos pasando por un momento de crisis, siempre hay alguien que nos dice, pero hazlo nomás, todo el mundo lo hace. ¿Le ha pasado eso en algún momento? Y dentro de nosotros incluso dice, es que no me va a alcanzar esto. Hagamos como que ya le pagué en el bus. Hagamos como que me dio mal el vuelto.
Y empezamos a ser tentados a no ser íntegros. Entonces dice la sabiduría, cuidado, hijo mío, que cuando te dejas llevar por esos caminos del insensato, tú también puedes caer en las trampas de lo inmoral y la destrucción. Qué increíble, ¿no? La enseñanza en este Mishlei, en este proverbio. Luego sigue, verso 12. Nos tragamos vivos a los hombres honrados. Miren lo que dice. O sea, ¿a quién constantemente el insensato y el necio, el duro de corazón, va a estar buscando para atacar? ¿A quién? Muy bien. Aquellos que son honrados. Y dice que se van a tragar como la muerte se traga a ellos y como cuando caen en el sepulcro. Tendremos toda clase de riquezas. Y dentro del contexto, en algún momento lean el libro de Job. Y en el libro de Job se muestra algo muy interesante. En el diálogo que tiene, esa discusión cósmica entre la divinidad y el Satán, tienen un diálogo y dice, sí he rodeado la tierra y he visto a tu hijo Job. ¿Y qué le dice entonces el Satán? Le dice, ponle a prueba, a ver si no te blasfema, porque él tiene riquezas, tiene todo. Pero ahí la historia, cuando lo entendemos desde el símbolo, le está diciendo lo mismo que aquí aparece. Pongamos acechanza y nosotros nos vamos a hacer ricos con la acechanza que le vamos a poner y así nosotros disfrutamos de las riquezas. Pero si entendemos en Job, cuando le quita todo, él no blasfemó el nombre de Dios. Pero una persona que se hace rica o que obtiene recursos a través de hurtos, a través de robos o de cualquier otra situación que no sea justa, no va a disfrutar de aquello que obtiene. Solo miremos a los capos, por ejemplo, de la droga. Ni siquiera pueden estar en paz, porque inmediatamente están con miedo de que alguien les mate para ser más capo que ellos, de que a la familia les secuestren porque ellos han mandado a matar a otros. Es decir, todos los bienes, entre comillas, que tienen, de nada les sirve. Y no pueden disfrutar. Y más adelante va a decir algo muy puntual. No podrán comer el pan en paz, porque es como con mujer rencillosa. Es mejor comer un plato de lenteja con una mujer en paz que comer banquete de rey con una mujer rencillosa. No está hablando de la mujer el proverbio, sino está hablando de esta realidad. Está diciendo es mejor que tú comas en paz, siempre haciendo las cosas justas, que estar con temor y miedo teniendo grandes banquetes, porque no lo vas a disfrutar. Qué increíble el proverbio. Y ahí podemos seguir. Luego dice, ven y comparte tu suerte con nosotros, 14, y comparte también nuestro fondo común. Pero no vayas con ellos, hijo mío, le dice la sabiduría. El padre le está diciendo, no vayas con ellos, hijo mío, aléjate de sus malos caminos, pues tienen prisa para hacer lo malo, tienen prisa para derramar sangre. ¿Quién es el primero que derramó sangre de acuerdo al contexto de Génesis? ¿Fue? Caín. Caín. Eso, muy bien. Y Caín, como tal, recibió una marca.
Y esa marca tiene que ver con haber destruido una generación, porque al matar a una persona, destruye a toda la generación que iban a venir a través de esa persona. Ya no habrá esa generación. Por tanto, delante del Señor, esa generación está presente. Por eso, el derramar sangre aquí en Proverbios le está poniendo al punto de decir, vas a destruir toda una generación. Cuidado, hijo mío, porque eso quedará como una marca para tu alma. ¡Qué increíble! ¿Cómo está trabajando? Luego dice, si los pájaros pueden verla, aunque no lo vean perdón, ya me perdí un poquito. El 17. Aunque no vale la pena tender una trampa, si los pájaros pueden verla. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos. Está diciendo, aquellos que están inclinados al mal, a sí mismos se destruyen. Asimismo están destruyendo su ser. Eso sucedió con Caín. Solito se destruyó porque dijo, si hubieses hecho bien, ¿acaso yo no hubiese recibido tu ofrenda? ¿Por qué te enojas, Caín? Si te hubieses presentado tú como ofrenda, así como lo hizo Abel es el término en hebreo, si tú te hubieses presentado como lo hizo Abel, como ofrenda, es decir, en gratitud, tomando la línea de Proverbios, ¿no? En honra, el momento que presentaste tu ofrenda, ¿acaso no te hubiese ido bien? Y aquí le está dando la advertencia en esa misma línea. Esos hombres se tienden la trampa a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es el final del ambicioso. Su propia ambición le mata. ¿Cuál es el centro del ambicioso? ¿O cuál es el sentido del ambicioso? ¿Cuál creen que es el principio del mal del ambicioso? Para mí pienso que es la envidia. La envidia, ¿ok? ¿Alguien más? Yo diría que es la necesidad de tener más, insatisfacción con lo que posee. Deseo de tener más. Y Puede obviamente ser eso produce envidia. Puede ser el deseo de tener lo que el otro tiene. El deseo de tener lo que el otro tiene. Muy bien. ¿Una persona más? Yo creería que también puede ser la avaricia, porque en muchas ocasiones ellos se abstienen de gastar su dinero y más bien ahorran hasta el último centavo. Uh-huh. Y todo eso en conjunto, lo que ustedes han dicho, se encuentra en un punto. El egocentrismo. El egoísta es ambicioso. El egoísta es destructivo. El egocentrista trae destrucción. ¿Y qué le está diciendo aquí? Hijo mío, cuando tú no agradeces a Dios, cuando tú no honras a Dios, te vuelves egoísta. Te vuelves destructivo, avaro, te vuelves ambicioso, te vuelves del deseo de tener lo que el otro tiene, porque no agradeces lo que ya Dios te ha entregado. Qué increíble cómo termina en el consejo, cómo termina todo el proceso y termina diciendo, el que no busque instrucción de su padre o la corrección de su padre, instrucción de su madre, el que no vive en esa honra y gratitud a Dios, al final será destruido por su propio egoísmo. Para meditar, hermosa familia. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Pido disculpas que les he robado 6 minutitos de su tiempo, pero me era necesario concluir con este proceso. Finalizar con esta parte. Mi querida Katy Heredia, no sé si nos puede ayudar dando gracias a Dios por este tiempo y finalizar este tiempo especial en oración. Claro, paz. Oremos. Padre Santo, te doy gracias una vez más, Señor, por
instruirnos en tu palabra, Señor, por darnos esa sabiduría cada día, Señor, ese conocimiento, esa inteligencia que solo proviene de ti, Señor. Te estoy bendiciendo a los hermanos que estamos conectados. Cuídalos y protégelos, bendices en el día de mañana, en sus trabajos, en sus escuelas, en sus hogares, en todas las actividades que tengan planeadas para el día de mañana. Te bendecimos y te damos gracias en tu nombre, Jesús amado. Amén. Amén y amén. Para reflexionar en este tiempo que vamos a tener, hermosa familia, recuerden, todo lo que hemos visto a través del libro de Proverbios hasta ahora es para que le llevemos a la práctica. Que tengamos cuidado de nosotros inclinarnos a esa destrucción, a ese mal. Más bien, levantémonos y empecemos en humildad a ser gratos con Dios, al agradecerle a Dios y tener un nuevo estilo de vida. En esa unión, el Padre, la Madre y el Hijo, para entender ese proceso en nuestra transformación integral de nuestra vida. Que el Señor les bendiga, que tenga una hermosa semana. Solo un detalle, hermosa familia, próxima semana estamos en feriado, ¿sí? Pero ese no es la complicación. La complicación es que yo voy a estar en un lugar donde no tengo señal. No voy a tener señal, ¿sí? Entonces, por esa causa, posponemos el siguiente martes. Siguiente martes no vamos a tener reunión porque lastimosamente no voy a tener señal. No tengo internet al lugar donde yo voy a ir. El sitio donde voy a estar no tenemos internet. Entonces, ahí, por esa causa, pido ya disculpas a cada uno de ustedes. El próximo martes nos quedamos a la espera de esta sabiduría. Pero el siguiente, con todas las ganas, retornamos. Por lo cual, les pido que lean desde lo que nos queda, desde el verso 20 hasta lo que ustedes puedan lograr hasta el 9:18, si es que pueden, hasta el 9:18. Léanlo, por favor, para seguir observando y con lo que ya hemos dicho, ahora lean con nuevo entendimiento. Escuche atentamente para entender. Que el Eterno sea con ustedes. Baruch Hashem por todo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Les amamos muchísimo. Los de nuestra comunidad, no se olviden el día de mañana, tiempo de oración, 6 de la mañana. Ahí les esperamos para clamar unos por otros. Para los demás, un abrazo, bendiciones y que el Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Gracias. Shalom. A usted, Chao, muchas Pastor gracias. Isaías. Gracias. Shalom, Doc, gracias. Shalom, Bendiciones. shalom.